Bueno, hermanos, bienvenidos. Pueden abrir sus Biblias en Lucas 17. Mientras llegan allí, podemos comenzar con el énfasis que pensamos Jesús está haciendo en este pasaje, que es la humillación, el principio de la dependencia, el principio de la insuficiencia espiritual, el principio de reconocerse inadecuado para la tarea que el Señor nos ha llamado. Y hay una razón clara por la que Jesús enfatiza este principio a lo largo de estos 10 versículos del capítulo 17, y es porque nosotros, como los discípulos, tenemos la tendencia a pecar de orgullo. Hay capacidad para el orgullo aún dentro de la vida cristiana. Eso seguramente no es un secreto para ninguno de ustedes, para ninguno de nosotros, y por experiencia propia creo que podemos entender esto y por lo que enseña la Escritura. Y cuando pensamos en el orgullo y lo peligroso que puede ser, el orgullo es lo que puede volver en obsoleto toda la capacidad, todos los dones que el Señor ha dado a un creyente, a un hijo de Dios, para que sirva en el reino de los cielos. Aquí en la iglesia el orgullo es lo que puede causar la desunión y puede disolver esa unidad espiritual que los hijos de Dios experimentan. Era el orgullo que podía disolver la unidad de los discípulos. El orgullo podría incluso volver a un discípulo de Cristo en enemigo de la iglesia para intentar destruir a la iglesia de Cristo. El orgullo fue lo que hizo que un ángel de luz, un ángel hermoso según la descripción del Antiguo Testamento, caiga del cielo y sea echado por su rebeldía, que fue Satanás. Todo esto puede hacer el orgullo y más cosas según encontramos en la Escritura. Y esa es la razón por la que Jesús enseña aquí a sus discípulos. No utiliza la palabra orgullo, ni utiliza la palabra insuficiencia, ni la palabra humildad. No la vamos a encontrar en estos 10 versículos del capítulo 17, pero sí que están en el trasfondo. Estas dos ideas contrapuestas permanecen en el trasfondo de los 10 versículos. Son en un sentido una advertencia de Jesús, una instrucción de Jesús para sus discípulos sobre cómo debían vivir la vida cristiana, cómo debían servir en el reino de Dios. Y estos son los principios, son importantes y como decía, todos podemos albergar potencialmente el orgullo en nuestro corazón. A veces lo peor es sin darnos cuenta, somos a menudo ciegos a nuestro propio pecado de orgullo. Y hay tantas circunstancias que Satanás podría utilizar, o nuestro corazón podría utilizar, para llevarnos a levantarnos en orgullo y en rebeldía. Puede ser alguna posición importante en la iglesia, puede ser algún trabajo importante que uno haya adquirido, o cualquier otra razón alrededor de nosotros. Todo esto puede ser causa de orgullo, y el orgullo, si pensamos, nos hace obsoletos en la vida cristiana. Hace que todos los frutos que podamos tener, todo el impacto que podamos tener espiritual en otros creyentes, se eche por la borda y sea un total desperdicio. Vidas salvadas y redimidas por Cristo completamente obsoletas y desperdiciadas en esta vida terrenal. Ese es el peligro potencial del orgullo. Y obviamente Jesús no quería eso para sus discípulos, ni para nosotros tampoco. Y por eso Él enseña estas verdades a sus discípulos. Ahora noten lo que dice este pasaje, de nuevo lo podemos leer. Dice el versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o paciente ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa?
No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y los versículos del 1 al 4 que hemos estudiado ya las 2 semanas anteriores, ¿se acuerdan? Estos son los principios, estos son los beneficios inmarchitables de la insuficiencia espiritual. Y Jesús dice, hay beneficios de ser humilde, hay beneficios de reconocer que somos insuficientes para la tarea. Hay beneficios de reconocer que somos inadecuados para la misión a la que el Señor nos ha llamado. Esta es la idea contraria a la enseñanza y la vida de los fariseos. Y los discípulos estaban impregnados de tanta teología farisaica, de tanta doctrina farisaica, incluso el estilo de vida farisaico había impregnado a los discípulos. Y Jesús, por decirlo así, tenía que purificarlos, tenía que purgarlos de toda la influencia farisaica, la cosmovisión de los fariseos para servir a Dios, para adorar a Dios, que estaba centrado en el yo, en el orgullo, en la exaltación de uno mismo por encima de los demás, en el sentido de superioridad de las obras religiosas, en el sentido de aceptación, de ser popular y ser famoso, ser visto y ser aplaudido y ser llamado con grandes nombres y grandes títulos. Jesús tenía que purificar a sus discípulos de todo esto, porque esta era la enseñanza aceptada por todos los judíos, era la enseñanza de los fariseos. Así que este capítulo 10 ustedes pueden verlo como un tratado antifarisaico sobre cómo servir al Señor. Un fariseo habría sido antitético a todo lo que Jesús enseña en estos 10 capítulos, en estos 10 versículos, perdón. Y el primer punto que veíamos hace 2 semanas lo encontramos en los 2 primeros versículos. Dice del capítulo 17, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y allí está la idea de la insuficiencia espiritual o de la humildad detrás del telón de estos 2 versículos. Jesús diciendo a sus discípulos que ellos potencialmente podían ser la causa de tropiezo de otros creyentes. En otras palabras, Jesús les está diciendo a sus discípulos con signos de admiración, cuidado cómo vives, cuídate cómo vives, cuídate cómo caminas en este mundo, cuida tu testimonio, cuida tu reputación, no por el mismo beneficio de tu reputación, sino por el beneficio de otros. Porque todos los que hemos sido llamados a la salvación, potencialmente podemos traer bochorno y vergüenza al nombre de Cristo, al nombre de Dios, a la iglesia de Cristo y a otros hermanos. Debido a nuestra conducta, porque profesamos una cosa, profesamos seguir a Cristo, pero puede ser que nuestra conducta vaya en otra dirección y eso puede hacer lastimar a otros creyentes. Eso puede ser una causa de tentación para otros creyentes. Eso puede hacer tropezar y hacer caer a otros creyentes. Y Jesús está diciendo básicamente en estos 2 primeros versículos, cuídense cómo viven, cuiden su testimonio, porque pueden convertirse en piedra de tropiezo con sus pecados a otros cristianos. Y la advertencia de Jesús es solemne en el versículo 2. Al tal que hace algo así, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. La salvación es gratis, pero con esta salvación vienen tantas responsabilidades para nosotros. Y esta es una de esas grandes responsabilidades que recibimos en la vida cristiana. Y es que no vivimos solos, no estamos solos. Nos basta con el hecho de haber confesado a Cristo para que Satanás pueda utilizar eso y traer bochorno al mismo nombre de Cristo con nuestra mala reputación y mal testimonio. Y Jesús les dice, cuídense de herir a otros creyentes. ¿Y saben quiénes son los que no hieren a otros creyentes? Son los creyentes humildes. Los creyentes que se reconocen insuficientes para esta tarea. Ellos son los que se van a cuidar más.
Ellos son los que van a proteger su testimonio, ellos son los que van a procurar vivir una vida piadosa dentro y fuera, en lo privado y en lo público. Son los humildes, son los que reconocen su insuficiencia espiritual. Y este es el beneficio que recibimos de esta insuficiencia espiritual, que no somos causa de tropiezo a otros, que no ponemos trampas a otros, que no hacemos huecos por allí para que otros hermanos vayan cayendo en esas trampas que nosotros hemos puesto. El que hace eso es un orgulloso, no un humilde. Por eso este es un principio de la humildad. Y hay un segundo, el que estudiamos la semana pasada, en los versículos 3 y 4, que van de la mano, van concatenados, todos estos van unidos, son todo un discurso de Jesús. En el versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Este es el principio de la reprensión y el perdón. La reprensión y el perdón. De nuevo, es un beneficio de los que son insuficientes, de los que son humildes. Reprender y perdonar. Decíamos la semana pasada que no son dos opciones para nosotros. Podríamos haber pensado que solamente el perdón, porque el perdón es universalmente aceptado, es una virtud universalmente aceptada y promulgada, aunque sea superficialmente. Incluso ves y encuentras el concepto del perdón en otras religiones y en filosofías que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero no así el principio de la reprensión. El principio de la reprensión es lo que probablemente en este pasaje no habrías esperado que Jesús lo refuerce con el mismo énfasis que el principio del perdón, pero aquí están los dos de la mano, la reprensión y el perdón. Es la idea de que cuando hay un hermano que peca contra mí o me ofende, un pecado público de un hermano en la iglesia, mi responsabilidad es ir al hermano y en amor reprenderle, hablarle de su pecado para que él se arrepienta de ese pecado. Esta es mi responsabilidad, esta es tu responsabilidad. Esta no es la responsabilidad de una élite de cristianos dentro de la iglesia especial. No es la responsabilidad solo de los pastores, es la responsabilidad de todo el cuerpo de creyentes. Reprendernos mutuamente cuando es necesario, cuando hay un pecado objetivo, que la Biblia lo llama pecado, debemos reprendernos. Es una orden de Jesús, es un mandato, repréndele y solo como una especie de aplicación personal para tu propio corazón puedes hacerte la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que reprendí a alguien bíblicamente? ¿Cuándo fue la última vez que vi un pecado y reprendí amorosamente a ese hermano por su pecado? Y eso probablemente va a responder qué tan fieles hemos sido a este mandato del Señor de reprender a otros. Pero con esa reprensión viene también la idea y el principio importante del perdón. El perdón. El perdón del que hablamos tanto la semana pasada también es el principio aquí que aparece y se repite en el versículo 4. Jesús expande este tema del perdón en el versículo 4, porque Él dice claramente, si se arrepintiere, perdónale. Si hay arrepentimiento, debemos perdonar. Y a la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces, Señor, debo perdonar? Hasta 7 veces. Y Jesús le respondió, allí en Mateo no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y algo muy similar, Él dice en este Evangelio de Lucas, en el versículo 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Jesús está utilizando la figura del número 7 para comunicar la idea de perfección, la idea de algo que es completo. En otras palabras, Él está diciendo cuántas veces debes perdonar al que te ofende. En un mismo día Jesús dice todas las veces que te ofenda, cada vez que te ofenda. Pero el perdón tiene una condición, así como la reprensión tiene una condición. Para reprender a alguien, ese alguien debe haber cometido un pecado contra Dios. Y para perdonar a alguien, ese alguien debe haberse arrepentido. Debe haberse arrepentido. Dice, si se arrepintieron. Ahora déjenme decirles una cosa rápida aquí sobre esto, solo para expandir un poco a lo que dije la semana anterior.
Cuando hablamos del perdón, puede ser útil que podemos verlo de dos perspectivas diferentes. Podemos pensar del perdón vertical. El perdón vertical y el perdón horizontal. Son dos cosas diferentes. Perdón vertical y perdón horizontal. El perdón vertical tiene que ver conmigo y con Dios. Y el perdón horizontal tiene que ver conmigo y con otras personas o hermanos de la iglesia. El perdón vertical, para el perdón vertical no se requiere que otro hermano se arrepienta. No se requiere el arrepentimiento. El perdón vertical es ese en el que yo voy al closet de mi cuarto y estando solo en mi privacidad, en la comunión con el Señor, yo le digo al Señor, Señor, he decidido perdonar a esta persona que ha pecado contra mí. Le perdono. Es decir, eso significa que no voy a guardar rencor, no voy a guardar resentimiento, no voy a guardar enojo, no voy a guardar nada contra esa persona, porque en mi corazón he decidido perdonar. Es decir, en otras palabras, estamos diciendo, he decidido ser libre. He decidido ser libre del pecado, del resentimiento y del odio. Soy libre de eso. ¿Y cómo me libero de eso? Por medio del perdón. Y ese perdón lo confieso al Señor. Y le digo al Señor, perdono a esta persona. Eso es una cosa. Y ese tipo de perdón vertical no requiere que el otro se arrepienta. Pero el perdón horizontal, o lo que podríamos llamar también la reconciliación, eso es diferente. Y eso sí requiere arrepentimiento. El perdón horizontal o la reconciliación requiere de un reconocimiento de pecado del ofensor. Tú no puedes perdonar a alguien que no se ha arrepentido. Tú no puedes tener comunión con alguien que no se ha arrepentido de su pecado. Eso sería desobedecer lo que Jesús dice aquí. Es simple y es llano. La vida en la comunidad de creyentes es tan fácil de entenderla, es tan sencilla. Están aquí estos versículos 3 y 4. Si alguien peca, repréndelo. Y si alguien se arrepiente, perdónalo. ¿No es fácil la vida cristiana? A veces nos hacemos un gran problema de algo tan pequeño, pero la Biblia es demasiado clara y según Mateo 18 nos indica cómo debemos hacerlo. No es la idea de divulgar el pecado a otros, es la idea de ir en privado, después con testigos y después con la iglesia, si es que no hay arrepentimiento. Pero esta es básicamente la idea y podemos recordar cómo Pablo escribiendo enseñó en Efesios y en Colosenses cómo debemos perdonar a los demás y Pablo dice, deben perdonar como Cristo les perdonó, deben perdonar como Dios les perdonó. Y cuando vemos y analizamos cómo Dios me ha perdonado a mí y Él nos ha perdonado, encontramos que Dios nos ha perdonado incondicionalmente. Dios no nos dice te perdono pero con condiciones, aparte del arrepentimiento que sería una condición bíblica y válida, no hay más condiciones. Te perdono si muestras algo, te perdono si haces esto, te perdono si haces lo otro, si haces aquello. Esa no es la idea de un perdón bíblico. El perdón bíblico no tiene condiciones aparte del arrepentimiento. La persona no tiene que ganarse nada más. Puede ser que haya perdido nuestra confianza justamente por su pecado. No hay nada de malo en dejar de confiar en alguien que ha pecado con nosotros. Yo podría perdonar a alguien y no confiar en esa persona al mismo tiempo. De hecho, eso es lo correcto. Una persona que ha fallado en cierta área de su vida, le podemos perdonar si se arrepiente. Eso no significa que deba confiar en esa persona, especialmente en esa área de su vida. Porque sé que le va a costar, sé que es un problema de santificación y tiene que pasar un tiempo hasta que logre recomponerse completamente en esa área. Así que perdón y reconciliación son dos cosas diferentes, perdón y confianza son dos cosas diferentes también, pero nuestro perdón siempre debe estar allí. La reconciliación es condicional, dependiendo si la persona se ha arrepentido de su pecado. Y como Dios nos ha perdonado, como decía, incondicionalmente, y a menudo también encontramos otro aspecto del perdón de Dios en el Antiguo Testamento. Él ha decidido repetitivamente, aparece esta frase, Dios hablando a Israel, no me acordaré más de sus pecados. No me acordaré más de sus pecados. Esta es la manera en la que Dios perdona. Y esa es la manera en la que nosotros debemos perdonar. Cuando perdonamos a otros bíblicamente, entonces también debemos procurar, ya sea que se pueda o no, yo creo que pueden debatir si se puede o no olvidar, eso es algo efímero o secundario, pero el problema es no enfocarnos en recordar ese pecado. Alguien, supongo, podría decir, yo perdono, pero no puedo olvidar, no puedo olvidar. Y
Y uno podría responder a eso diciendo, bueno, una cosa es segura, si no perdonas, nunca podrás olvidar. Hasta que no perdones, será inútil intentar olvidar. Pero cuando perdonas como Dios nos ha perdonado, verás que se vuelve más fácil con el tiempo olvidar. Así que el perdón bíblico incluye este aspecto de no recordar ese pecado a los demás. Si alguien se ha arrepentido verdaderamente y tú le perdonas, no le vas a volver a hablar de ese pecado. No vas a recordarle de ese pecado 2 días después, o una semana después, un mes o 3 años después. No tienes que hacer eso porque el verdadero perdón procura dejar atrás el pecado y olvida ese pecado. Así que no le vas a hablar a esta persona de su pecado y no vas a hablar a otros de su pecado, porque ya has olvidado ese pecado o lo procuras hacer porque has perdonado bíblicamente. Y las personas pueden estar tranquilas con eso. Las personas pueden recibir el pleno gozo y la plena aceptación cuando hay verdadero arrepentimiento. ¿Y quiénes son los que son capaces de perdonar? Bueno, les puedo decir algo, por lo menos quienes no son capaces de perdonar, los orgullosos. Los orgullosos. Los fariseos no podían perdonar porque eran orgullosos. Cuando un hijo de Dios tiene orgullo en su corazón, no puede perdonar. Por eso, este es un beneficio de la insuficiencia espiritual, es un beneficio de la humildad, el perdón, la reprensión y el perdón. Y eso trae reconciliación si es que hay arrepentimiento. Ese es el llamado de Jesús. Y eso nos lleva a los versículos 5 y 6, en los que nos vamos a enfocar en esta tarde. Versículos 5 y 6. Y aquí encontramos un tercer elemento, un tercer beneficio de reconocernos insuficientes espirituales, de un tercer beneficio de la humildad. Y es una fe distinta. Este principio, este beneficio es una fe portentosa, podríamos decir, una fe sólida o una fe genuina. Dice el versículo 5, comienza escribiendo Lucas, ahora es como que él interrumpe el discurso de Jesús y Lucas escribe en el versículo 5 y dice, dijeron los apóstoles al Señor. Ahora, noten una diferencia allí en lo que Lucas ha escrito anteriormente con lo que dice aquí en el versículo 5. Si no la notan, yo se las voy a decir. Él utiliza la palabra apóstoles. Lucas utiliza la palabra apóstoles. Es una palabra que no ha utilizado hace un buen rato, hace algunos capítulos en el Evangelio de Lucas. Lo normal es hablar de discípulos. En el versículo 1 dice, dijo Jesús a sus discípulos. Escribe Lucas. Y de nuevo en el capítulo 16, versículo 1, dijo también a sus discípulos. Esta es la palabra que usa Lucas de manera extensa a lo largo de este Evangelio, la palabra discípulos. Pero acá en el versículo 5... Capítulo 17, versículo 5, utiliza la palabra apóstoles. Apóstoles. Ahora, tú y yo sabemos lo que significa un apóstol. Un apóstol eran los 12 escogidos por el Señor. En el Evangelio de Lucas esta palabra aparece de manera particular. Me interesó esto y quise ver cuándo aparece la palabra apóstoles en el Evangelio de Lucas, cuándo él la utiliza. El resultado es que Lucas la utiliza en eventos muy importantes, cruciales para el ministerio de Jesús y sobre todo para el ministerio de los 12. Cuando algo importante sucede en lo que tiene que ver con los 12 discípulos de Jesús, parece que Lucas utiliza la palabra apóstoles. Por ejemplo, en el capítulo 6, el versículo 13, utiliza la palabra apóstoles en relación a la elección de los 12. Cuando Jesús elige a los 12, aparece la palabra apóstoles. Cuando Jesús en el capítulo 9, versículo 10, envía a la primera misión de 2 en 2 a los apóstoles, allí aparece la palabra apóstoles. En la misión, cuando fueron predicando y haciendo milagros. En el capítulo 22 de Lucas, en la última cena, Lucas vuelve a utilizar la palabra apóstoles. Y fue la última cena que celebraron con Jesús antes de su crucifixión. Y por último, en la resurrección de Jesús, en Lucas 24, cuando las mujeres regresaron de la tumba vacía, le comunicaron esta noticia a los apóstoles, dice Lucas.
Así que todo nos hace ver, todo nos lleva a que fueron momentos muy significativos para la vida, el ministerio y la misión de los 12 cuando Lucas decide utilizar la palabra apóstoles. Y ahora tenemos que él utiliza esa palabra aquí, en este capítulo 17, el versículo 5. Y de hecho solo 6 veces aparece la palabra apóstoles en el Evangelio de Lucas, solo 6 veces. Y una de estas la tenemos aquí. ¿Qué sería lo significativo entonces? ¿Qué es lo significativo para los 12 en lo que tiene que ver con el contexto de este pasaje? Bueno, yo creo que eso podemos descubrirlo cuando terminemos de estudiar los versículos 5 y 6, pero esta lección de Jesús va a ser importante, va a ser significativa para ellos. Los 12 apóstoles, es como que Lucas nos está diciendo, estos son los apóstoles. Para el tiempo en que Lucas escribe, la iglesia ya estaba plantada, la iglesia ya se estaba esparciendo y todo el mundo conocía a quienes eran los 12 apóstoles del Señor Jesucristo en el tiempo en que Lucas escribe este evangelio a Teófilo. Ya eran muy conocidos, su autoridad era aceptada universalmente por todas las iglesias. Y se sabía, estos eran los 12 que Cristo mismo había elegido durante su ministerio terrenal, eran los 12 que habían sido los testigos oculares del ministerio de Jesús, de su muerte y su resurrección. Estos eran los 12 a quienes se les había dado la capacidad de hacer milagros y señales. Ellos eran los que tenían la verdad. Estos eran los 12 los que se les prometió un lugar especial de autoridad en el futuro reino milenial de Cristo. Estarían sentados sobre 12 tronos para gobernar a Israel en el tiempo del milenio. Estos 12, el nombre de cada uno de ellos, nos dice Juan en Apocalipsis, estarían pegados como placas en la nueva ciudad celestial de Jerusalén. El nombre de los 12 apóstoles. Pablo nos dice en Efesios 2:20 que estos apóstoles son el fundamento de la iglesia. Ellos fueron los que trajeron la revelación del Nuevo Testamento o algún discípulo de los 12 apóstoles. Pero por medio de ellos vino la revelación del canon, del Nuevo Testamento, la palabra de Dios revelada. Ellos tenían la máxima autoridad, tenían una autoridad única en la historia de la iglesia que no se ha vuelto a repetir. Los 12 apóstoles del Señor Jesús. Y notan, este es el énfasis que uno habría leído en la palabra apóstoles y parece algo chocante, parece algo irónico, parece algo paradójico que la petición que los 12 apóstoles hacen aparentemente no sería la que nosotros esperaríamos de 12 apóstoles del Señor Jesucristo, con todo lo que sabríamos de ellos y su importancia, porque su petición es esta: Señor, aumentanos la fe. Los grandes apóstoles del Señor Jesucristo, los 12 apóstoles, reconociendo que tienen poca fe, que tienen una fe débil. Eso es lo que Lucas nos está diciendo aquí. Y esta es su petición. Y es una petición muy interesante. Aumentanos la fe. Esta petición nos lleva a pensar en la palabra fe. La palabra fe el día de hoy es utilizada de manera muy diversa. A veces se habla de fe para hablar de otras religiones. ¿Cuál es tu fe? Dime cuál es tu fe. Bueno, yo te voy a decir cuál es mi fe. Mi fe es la fe del Islam. Mi fe es la fe católica. Mi fe es la fe protestante. Mi fe es la fe de los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Se utiliza la palabra fe con diferentes connotaciones. Existe la idea también de una fe muy subjetiva, gracias a los filósofos alemanes de los siglos pasados. Se ha concebido la idea de que la fe es algo que nace de nosotros, que viene de nosotros y que es definido por nosotros. Y que gracias a la fe hacemos lo que hacemos. Es por nuestra fe como nosotros concebimos las cosas del mundo exterior. Hay otras muchas cosas que se dicen acerca de la fe, pero observen lo que Jesús no hace aquí ni dice aquí ante la petición de los discípulos. Ellos piden al Señor: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y seguimos pensando en la palabra fe, por lo menos de 3 maneras diferentes. El Nuevo Testamento utiliza la palabra fe. La palabra fe aparece en el Nuevo Testamento como una referencia a la Biblia, a la palabra revelada. La palabra fe aparece como también
el canal, el instrumento que nos permite llegar a la salvación, tener fe para salvación. Cuando los discípulos dicen aquí a Jesús, aumentanos la fe, no están haciendo referencia a ninguna de estas dos acepciones de la fe. Ellos no están hablando de la fe como la revelación de la palabra de Dios, como Judas dice, cuidar, proteger, luchar por la fe. Esa no es la idea de la fe aquí. Tampoco es la idea de fe para salvación, porque los discípulos ya eran salvos. Ellos no están diciendo, Jesús, Señor, sálvanos, porque reconocemos que somos incrédulos. No, la petición de ellos no es la petición del padre del hijo endemoniado. ¿Se acuerdan cuando se acercó a Jesús y le dijo a Jesús, Señor, creo, ayuda mi incredulidad? Esto no es la petición de los discípulos, porque ellos ya eran salvos, ellos ya poseían la fe salvífica. Entonces, ¿a qué hacen referencia ellos? Están haciendo referencia a confianza. Confianza. La fe, es la palabra pistis, es la idea de creer en Jesús, de creer en Dios, de confiar en Dios para nuestra santificación. Y podemos entender por qué los discípulos hicieron esta petición. ¿Pueden ustedes entender por qué ellos pidieron a Jesús más fe? Bueno, Jesús les acaba de decir cosas que ellos veían que era imposible hacer y cumplir. Ellos están diciendo a Jesús, espera un momento, nos acabas de decir que nosotros debemos vivir vidas tan santas, pero tan santas en lo privado y en lo público, que ninguno que examina nuestra vida, ninguno que ve nuestra vida desde afuera sea capaz de verse tentado a pecar, que nadie pueda ver algo malo en nosotros, que nuestra vida tiene que ser tan piadosa que no debería haber manchas allí que hagan tropezar a otros creyentes. Y además nos dices que debemos perdonar hasta 7 veces, 37 veces o 100 veces a alguien que nos ofende y viene arrepintiéndose. Nosotros tenemos que darle siempre nuestro perdón. Y ellos dicen, esto es imposible para nosotros. Nosotros no podemos cumplir con este estándar espiritual en el reino de Dios. Es muy difícil. Reconocemos nuestra pequeñez. Reconocemos nuestra insuficiencia, ¿notan? Así que en esta petición vemos la insuficiencia que ellos reconocían de sí mismos. Aumentanos la fe. Están reconociendo su debilidad. Están reconociendo su pecado. Están reconociendo, Señor, todavía hay rencor en nosotros. No es fácil perdonar para nosotros. No es fácil mantener una vida que sea consistente con las palabras que profesamos. Es difícil. Es una tarea muy elevada para nosotros, tal como vemos este asunto, y a la luz de la advertencia de Jesús en el versículo 2, esto habría llenado de temor a los 12 apóstoles que estaban allí. Y si esta es la ecuación, si la ecuación es, o cumples este estándar, porque si no lo cumples, el juicio del capítulo 2 pende sobre ti. Y si esta es la ecuación, ellos dicen, bueno, pero no podemos cumplir con este estándar, entonces el juicio de Dios estaría sobre nosotros, vamos a hacer tropezar a los demás. Señor, ayúdanos, porque algo tiene que pasar aquí, porque nosotros no podemos con esto, esto es demasiado. Esta es una petición honesta, Los discípulos están siendo enteramente sinceros. Y hay que notar el contenido de esta petición de los discípulos. Ellos, al ver este estándar tan elevado de los primeros 4 versículos, ellos no le dicen a Jesús, Señor, aumentanos el amor. Ellos no le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la esperanza, aumentanos los dones o aumentanos el poder. Todos son conceptos que ellos conocían, pero ellos dicen, no, sino, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Por qué la fe? ¿De dónde sacaron ellos esta palabra fe? Una palabra tan corta en el español, solo 2 letras, fe, en el griego pistis. ¿De dónde sacaron esta idea de que ellos necesitaban la fe para ser capaces de cumplir con todo este estándar virtuoso al que Jesús les estaba llamando? ¿De dónde sacaron esta idea? Bueno, la sacaron del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan Génesis 15:6?
Abraham creyó a Dios, allí está la palabra fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Habacuc 2 también habla de la palabra de la fe. Pero sobre todo, ellos habían extraído la idea del concepto de la fe de su propia experiencia con el Maestro. De su propia experiencia con el Maestro, los discípulos habrían sido instruidos, aunque más a menudo debido a su fracaso, sobre la necesidad de la fe y de confiar en Jesús. ¿Se acuerdan cuando ellos estaban en la tormenta, montados en una barca y estaban atemorizados, clamando por sus vidas? Antes de este capítulo 17, antes de este evento, Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos entendieron, este es el problema. Nosotros tenemos temor porque nos falta fe. Jesús se los dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y Jesús los fue instruyendo en el concepto de la fe. En Lucas 8:25, Jesús les dice: ¿dónde está vuestra fe? De nuevo, una reprimenda por su falta de fe. En Mateo 16, Jesús les dice, cuando les habla sobre la levadura y les advierte la levadura de los fariseos, ellos pensaban que Jesús estaba hablando del pan, aunque Jesús había hecho los milagros de multiplicar el pan y los peces. Jesús les dice: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Hombres de poca fe. Otra vez, Jesús llamándoles la atención por tener poca fe. Y en Lucas 12:28, de nuevo encontramos Jesús diciendo a sus discípulos, Lucas 12:28, dice: así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres, de qué? ¿De mucha fe? No, de poca fe. Hombres de poca fe. Vez tras vez, eso les recordó que ellos eran hombres de poca fe. Y esa es la razón por la que cuando ellos ven este llamado, este estándar espiritual que Jesús los estaba llamando a vivir la vida cristiana, a vivir la vida del reino, ellos dicen: es la fe. Es que no tenemos fe para vivir el estándar al que Jesús nos está llamando. Entonces vamos a pedirle fe a Jesús. Hicieron en un sentido y desde una perspectiva hicieron lo correcto. Ellos están siendo honestos, ellos están siendo humildes, ellos están yendo a la fuente de la fe que es Jesús. Y le dicen: aumentanos la fe. Solo tú puedes aumentarnos la fe. Solo tú puedes acrecentar nuestra fe. Esa fe que ya tenemos porque creemos en ti, pero necesitamos más. Estamos necesitados. Esta es la actitud humilde de los 12. Reconocer su debilidad, reconocer su insuficiencia. Este es el principio. Y la fe es el comienzo de toda virtud. Las virtudes en la vida cristiana no comienzan con el amor, no comienzan con los dones, no comienzan con la esperanza. Toda virtud comienza desde la humildad por medio de la fe. Es la fe. La fe es ese canal que nos conecta con Dios y por medio del cual vienen todas las virtudes que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana. Pero sin el canal no recibimos estas virtudes. Esas virtudes se reciben por medio de la fe. Hacer lo contrario es poner el caballo detrás de la carreta. El caballo debe ir delante de la carreta para alarla. Pero cuando ponemos el caballo detrás, estamos en un serio problema. Y muchos intentan hacer esto, los fariseos hacían esto. Primero eran las obras, sin fe. Eso es un problema. Así que los discípulos están haciendo lo que debían hacer. Van a la fuente de la fe a pedir lo que necesitaban para ser capaces de vivir la vida cristiana. Esto es insuficiencia. Estos son hombres que están reconociendo su debilidad espiritual. Un orgulloso no hace esto. ¿Cómo habría respondido un fariseo? ¿Cómo habría respondido un fariseo a los primeros 4 versículos? Yo hago eso todo el tiempo. Eso no es un gran problema para mí. Yo soy capaz de hacerlo cuando se presente la circunstancia y la situación. Seré capaz de vivir una vida tal que nadie va a tropezar viendo mi testimonio.
Y seré capaz de perdonar siempre y cuando alguien regrese arrepintiéndose. No hay problema para mí. El momento en que un hijo de Dios habla de esa manera es el momento en que ha fracasado en todas las áreas de su vida espiritual. Está ciego a su propia debilidad, a su propia insuficiencia. Nuestro camino debe ser el de los discípulos aquí. Señor, aumentanos la fe. Esta es una oración, es una petición. Danos la capacidad de obedecer porque no podemos. Danos la capacidad de creer porque no podemos. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Noten la respuesta de Jesús y podemos pensar cuál no fue la respuesta de Jesús. Jesús no responde aquí. Uno esperaría, si fuese una especie de cristiano carismático, que Jesús en ese momento habría levantado sus manos y habría conferido esotéricamente la fe a sus discípulos, y los discípulos de pronto comenzaban a sentir un calor dentro del cuerpo y algunas cosas extrañas están sucediendo en su cuerpo, en su mente, y ven cosas extrañas y entonces se llenan de fe de pronto. No es una encantación esotérica lo que ellos estaban pidiendo a Jesús, ni lo que Jesús les ofreció tampoco. No funciona la fe así. No funciona de esa manera. Funciona de manera diferente. Y noten cómo Jesús no responde ni dice. Él no dice, muy bien, ustedes me piden a mí que les aumente la fe, perfecto, les voy a aumentar la fe. ¿Y qué se supone que va a hacer Jesús? ¿Cómo les aumenta la fe? Digo, en la práctica, ¿cómo ellos esperaban que Jesús les aumente la fe? Como decía, quizá esperaban como una especie de cristianos carismáticos que Jesús les traslade fe milagrosamente de pronto, como un evento. ¿Cómo ellos esperaban que Jesús les incremente la fe? Jesús no dice ni sí ni no. Jesús no dice, sí, les voy a aumentar la fe. No dice, no les voy a aumentar la fe. No es la interpretación carismática de fe. Es una interpretación que ha hecho mucho daño a la iglesia. La idea de que yo puedo hacerlo todo, puedo conseguirlo todo si solamente creo, es una idea incluso hasta secular y pagana de la fe. No tiene nada que ver con la fe bíblica. Y a veces uno en los púlpitos no quiere utilizar la palabra pentecostales porque uno podría tener temor de herir susceptibilidades de hermanos pentecostales, pero debemos hacerlo para ayudarles a salir de su error. Los pentecostales erran, los carismáticos erran. No está bien y no deberían tolerar esa concepción de fe que ellos tienen, que es muy subjetiva, que es hacer que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Deben abandonar esa concepción de fe que solo hace daño a la vida espiritual de los creyentes. Es una fe satánica. No es la interpretación carismática. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo responde? Noten el versículo 6. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué les parece? ¿Jesús aumentó la fe de sus discípulos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Respondió a su petición, sí o no? Bueno, lo hizo a su manera. Y lo hizo de la mejor manera, porque este es Jesús. Y Él dice esto, Él responde con un milagro, la mención de un milagro. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Qué interesante. Jesús compara a la fe como un grano de mostaza, una semilla de mostaza. Una imagen, una simbología que hemos estudiado antes en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús utilizó la misma imagen de un grano de mostaza o semilla de mostaza al reino de Dios. Y dijo, así es el reino de Dios, como una semilla de mostaza que comienza siendo muy pequeña, pero con el tiempo crece y sus ramas crecen tanto que unas aves del cielo vienen a posarse allí. Aquí vuelvo a utilizar esta misma imagen del grano de mostaza. El grano de mostaza era un grano ínfimo. Si quieren tener una idea del tamaño de esta semilla, solo tienen que ver a las letras de su Biblia. Miren la letra A de su Biblia. Si no es una Biblia letra grande, obviamente, sino una normal. Y se ven la letra A, ese es el tamaño de una semilla de una mostaza. Esa es más o menos la circunferencia de una semilla de una mostaza.
Ese es el tamaño. Y Jesús dice, si tuvieran fe de ese tamaño, si tuvieran fe como la letra A que aparece en mi Biblia, del tamaño de la letra A que aparece en mi Biblia, ustedes serían capaces de, no solamente dice, remover un árbol. No dice remover un árbol porque cualquiera con ayuda de otros lo podría hacer, especialmente con la tecnología que tenemos el día de hoy. No sería ningún problema. ¿Han visto esas máquinas increíbles que hay? Es increíble lo que hacen. Pero Jesús no dice eso. Él dice, si tuvieran fe de este tamaño, ustedes pueden decir. ¿Notan? Ustedes pueden hablarle al árbol. Y es como que aquí Jesús va a personificar el árbol. Le va a dar atributos de una persona al árbol. Y dice, si ustedes solamente hablan a este sicómoro, ustedes le dirían, desarráigate y plántate en el mar, y este árbol les obedecería. Y a propósito aquí, la palabra sicómoro no es la mejor traducción. La palabra sicómoro aparece más adelante, si no me equivoco, en el capítulo 19, en el evento de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo, que era muy parecido a un ecuatoriano, bajo de estatura? Y tuvo que subirse a un árbol sicómoro, dice la Biblia, para poder ver a Jesús que estaba caminando por allí. Pero aquí la palabra no es sicómoro. Aquí es una palabra diferente, aunque con frecuencia se confunden ambos. Pero Jesús habla de botánica aquí. Él habla de un árbol, de horticultura, si ustedes quieren. Y específicamente habla del árbol de morera. Árbol de morera. Yo hablo como si supiera las cosas, pero 7 días antes no tenía idea de qué estaba hablando. Árbol de morera es el árbol que produce moras. Es el árbol que produce moras y se producía con frecuencia en la costa del mar Mediterráneo. Era muy, muy producido también en China. Este era un árbol que llegaba probablemente a unos 13 metros de alto. Así que no era un árbol gigante. Obviamente no era el árbol más grande de los que Jesús pudo haber utilizado en esta ilustración. Pero él parece que utilizó el ejemplo de un árbol que estaba a la vista de él. Por eso no utiliza el ejemplo del árbol más grande que habrían conocido los discípulos, sino el que estaba más cerca de Jesús. Hablando con sus discípulos, allí habría habido un árbol de morera que producía moras. Era un árbol también que se utilizaba bastante para producir la seda, porque el gusano de seda lo utilizaba y estaba allí. Era un árbol importante para producir y exportar. No era un árbol conocido por su tamaño gigantesco, necesariamente, o su dificultad para desenterrarlo y plantarlo en otro lugar. Pero era el árbol que estaba más cerca de Jesús cuando él estaba hablando a sus discípulos. Y por eso usa el ejemplo de este árbol de morera y dice, si ustedes tuviesen la fe del tamaño de una migaja casi, del grano de una mostaza, podrían decir a este árbol de morera, no sicómoro, sino árbol de morera, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Otra vez tenemos que preguntar qué significa esto. ¿Cómo interpretamos esto? Y cómo estas palabras de Jesús responden a la petición de los discípulos, aumentanos la fe. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Bueno, tiene que ver con el tamaño de la fe, porque Jesús está haciendo referencia al tamaño. Si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Por qué Jesús no dijo otras cosas que pudo haber dicho? No dijo si tuviesen fe fuerte como la de un león, o una fe grande como la de una montaña, o una fe poderosa como la de un fuerte soldado, sino una fe como la de un grano de mostaza. Un grano de mostaza. ¿Qué significa esto? Ustedes entienden lo que está haciendo Jesús, está usando la correspondencia. Esto es una analogía, esto es una metáfora. No es literal. La idea de Jesús no es que si tenemos este tipo de fe podemos andar por allí afuera haciendo este tipo de milagros ridículos, de trasladar árboles a lo profundo del mar. Y es más, Jesús en un pasaje casi paralelo a este dice en Mateo 17, el versículo 20, si querían un ejemplo más extremo, dice Mateo 17, 20,
Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O de pronto esta es la fe pentecostal de la que decíamos que Jesús no estaba hablando. En Marcos, Jesús es muy directo también. Y él dice en el capítulo 11, el versículo 23, noten lo que añade aquí, Marcos 11, 23, él dice esto: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Incluso trasladar montes al mar. En este caso de Lucas 17 es un árbol, pueden ser montes, es lo mismo, no hay problema. El milagro está allí, Jesús está hablando de un milagro, Los discípulos no estaban hablando de un milagro, ellos solamente querían más fe para ser capaces de obedecer a los altos estándares del reino de Dios. Pero Jesús está hablando de un milagro, porque Jesús está hablando de hipérboles aquí, de extremos. Noten los extremos aquí. Lo más pequeño que ellos podían concebir era el grano de una mostaza. Y el milagro más grandioso, por lo menos de lo que Jesús tenía a la vista en ese momento, era remover un árbol y enviarlo al fondo del mar solamente con hablarle. Esta es la correspondencia. Ellos piden más fe, más fe. Probablemente ellos están pensando que necesitan una gran fe para obedecer todo esto que Jesús les ha enseñado. Y Jesús, en la correspondencia, habla de una pequeña fe. Una fe tan diminuta como la de un grano de mostaza. Y ellos dicen: bueno, necesitamos una gran fe para obedecer estos mandamientos. Y Jesús habla de una pequeña fe para hacer grandes milagros que van mucho más allá de obedecer mandamientos. Así que Jesús va de un extremo al otro extremo. De algo que ellos ya tenían, que era una fe diminuta, a hacer cosas que ellos concebían que eran imposibles. Y esa es la idea de imposibilidad. Jesús les dice: ustedes pueden hacer cosas imposibles. Ustedes pueden hacer lo imposible si solamente tuviesen una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Yo sé que aún siguen sin entender lo que Jesús quiere decir aquí. Soy consciente de eso. Pero solo podemos martillar esto que Jesús está diciendo aquí una y otra vez en nuestras mentes. Y lo que Él está diciendo es: trasladar milagrosamente un árbol tiene que ser algo más difícil que perdonar a otros. Trasladar un árbol o un monte al fondo del mar tiene que ser más difícil que vivir una vida piadosa para que otros no sean tropiezo. En otras palabras, los discípulos, el error de los discípulos aquí, pienso yo, fue pensar que debían adquirir una especie de super fe, que debían llegar a ser super espirituales primero, para entonces ser capaces de obedecer lo que Jesús les había enseñado. Y por eso le dicen: aumentanos la fe. Necesitamos ser este tipo de discípulos que tienen mucha fe, muy espirituales. Y Jesús les dice: no tienen que ser súper espirituales para perdonar siempre. No tienen que ser súper espirituales para vivir vidas piadosas y no causar tropiezo a los demás. El peligro para nosotros es esta falsa idea de crear dos tipos de cristianos, uno que es espiritual y otro que es carnal. Jesús está, pienso yo, negando esa idea aquí, y Él está diciendo: todo lo que necesitan es una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Jesús dice: ya tienen lo que necesitan.
Tienen lo que necesitan, incluso para hacer algo que es más difícil que lo que les he dicho que deben hacer en los primeros 4 versículos, que son milagros. Milagros inconcebibles, imposibles para un ser humano, los podrían hacer si solo tuviesen esta fe. Jesús entonces literalmente no nos está diciendo, ustedes van a hacer estos milagros si tienen este tipo de fe. No, no es la idea. La idea es la de correspondencia y comparación. Es simplemente una metáfora. Es una metáfora. Ustedes pueden hacer lo que yo les he encomendado que hagan si solamente creen. La fe del tamaño de una semilla de mostaza no es una fe llena de duda. No es una fe débil. Podríamos incluso decir es una fe fuerte. Pero es fe genuina, esa es la idea. Es una fe sólida. Es una fe puesta en el objeto de la fe, que es Dios. El problema es que cuando nosotros no creemos como cristianos, no permitimos que el poder de Dios sea desatado en nuestra vida. Y Jesús está diciendo aquí, si ustedes tienen fe, el tipo de fe bíblica, el tipo de fe sólida, el tipo de fe genuina, el poder de Dios va a desatarse sobre ustedes. ¿Para qué? ¿Para hacer milagros ridículos por allí como los pentecostales dicen? No. Para obedecer lo que yo les he mandado. Serán capaces de hacerlo. Por eso Jesús no dijo, necesitan fe tan fuerte como la de un león o fe tan grande como la de una montaña, sino fe como una semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la semilla de una mostaza, ¿qué es lo que percibe? Debilidad, algo que es inconsecuente. El mundo vería la semilla de una mostaza y diría, esto es inútil, no tiene valor, no hay poder aquí, hay solo debilidad y limitación. Y Jesús está diciendo, eso es todo lo que ustedes necesitan. Eso es todo lo que ustedes necesitan. No es una gran fe, es solamente fe en Cristo. Es solamente fe en Dios. Es el tipo verdadero de fe, es todo lo que ustedes necesitan para desatar el poder de Dios sobre ustedes. No se necesita más. Y entonces, esa fe puede hacer lo que ustedes incluso pensaban que era imposible. Puede hacer que ustedes perdonen 30,000 veces a una misma persona en un mismo día. Puede ser que ustedes vivan una vida piadosa de tal manera que todos los que los ven, tanto en privado como en público, sean atraídos a Cristo. Ustedes pueden decir, yo no soy capaz de eso. Yo no soy capaz de eso. Jesús responde, todo lo que necesitas es creer. Todo lo que necesitas es poner tu confianza en lo que Dios ha dicho y seguirlo y obedecerlo. ¿Se acuerdan la definición de fe del autor de los Hebreos? 11:1, es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los discípulos estaban subestimando el poder de la fe, que no es otra cosa que el poder de Dios. La fe no tiene poder en sí mismo, es Dios el que tiene poder para hacer esta obra en nosotros, pero ese poder viene a mí por medio de la fe, de la confianza. Ellos estaban subestimando el poder de Dios. ¿Cómo podría verse esto plasmado de alguna manera? En la escuela nos enseñaron que habían 3 naturalezas o 3 estados diferentes del agua. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si fue en la primaria o en la secundaria que nos enseñaron eso. Algunos hasta la universidad llegaron a entender esto por primera vez. Pero la idea del agua, líquido, sólido y gaseosa. H2O, en 3 formas diferentes. 3 estados diferentes. Y cuando uno piensa en esto, uno piensa en la naturaleza y los lugares a los que el Señor nos ha permitido encontrar. Y puede ser que uno haya encontrado el agua en estos 3 estados. Sólido, líquido y gaseoso. Recuerdo cuando vivíamos allá en Los Ángeles, tenemos muy cerca todo lo que se necesita para encontrar los 3 estados del agua. En California, allí muy cerca de Las Vegas, es todo desértico, es un desierto literalmente. Las Vegas es un desierto y el agua se evapora con facilidad.
Pero muy cerca de California, de la ciudad de Los Ángeles, también uno puede ir a un gran bosque, donde hay agua y hay corrientes, riachuelos y lagos hermosos, se llama Sequoia. Pero muy cerca también de la ciudad de Los Ángeles, tan cerca, uno puede ir a las montañas de nieve. Y van algunas personas en las vacaciones a quedarse allí para esquiar. Y alguien que vive allá puede decir, bueno, es interesante, uno pasa de vivir en un lugar donde es todo tropical, como Ecuador, como Guayaquil, es todo caliente, es casi desértico como en otros lugares, pero uno puede pasar a vivir a lugares que son tan fríos como algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, tan frío que los lagos se congelan. Y tanto se congelan que a veces tractores los pueden estacionar encima de estos lagos congelados sin ningún problema. Y un novato que no ha vivido nunca en el frío ve eso y para él sería un horror. Para él sería una imprudencia poner un tractor encima de un lago congelado, pero los que viven allí saben que el lago está tan congelado y el hielo es tan grueso que es imposible que el tractor rompa ese hielo. Ese es el agua sólida. Esa es la idea de la fe, una fe sólida. Esa es la idea de la fe como un grano de mostaza. No es una fe pobre, no es una fe llena de duda, es una fe sólida que puede llegar a sostener el peso de un tractor. ¿Cuánto confías en Dios como para que Él pueda sostenerte en lo que Él te ha ordenado hacer? Esta es la idea. Termino con esto. Estaba leyendo la vida de George Mueller. Y George Mueller cuenta, un día fue a escuchar a un pastor predicar un sermón el domingo en la mañana. Y él escuchó una ilustración que le maravilló y siempre la recordó. La ilustración era de un hombre que tenía una esposa. Este hombre era un hombre malo, no era un creyente. La esposa, en cambio, era una mujer buena, era creyente. La característica de esta mujer es que era una mujer muy amable y muy paciente. Como una mujer de 1 Timoteo 3:1. Una mujer que no se afanaba por predicarle el evangelio con palabras a su esposo, sabiendo que no era creyente, sino que trataba de demostrarlo solamente con sus obras. Con sus obras. Y cada vez que este hombre llegaba bebido del trabajo, se iba a tomar a la cantina con sus amigos y llegaba borracho a la casa, a veces tarde en la noche, siempre encontraba a su esposa sentada, esperándole para atenderlo. Sin quejas, sin peleas, sin enojos, siempre encontraba a su esposa lista y preparada para atenderlo con su cena y todo lo que él necesitaba. Un día este hombre estaba en su cantina antes de llegar a casa con sus amigos y él habló de su esposa a sus amigos. Y él dijo en un son de burla a su esposa y de menosprecio hacia ella, él dijo: yo les aseguro que ustedes, todos como estamos aquí, borrachos o medio borrachos, si vamos en esta misma hora, siendo tan tarde como es en la noche, si vamos a casa, mi esposa no va a dudar ni un segundo en que va a prepararnos un café a todos nosotros. Los amigos de él no le creían que existiera una esposa como esa. Ellos dijeron: pruébanos que es verdad. Y fueron con este hombre a la casa. Y llegaron, entraron a la casa y la esposa comenzó a servirles no solo a su esposo, sino a cada uno de sus amigos, sin quejas, sin enojos, sin problemas. Y cuando estaban comiendo, los amigos con el esposo les dice: ven, lo que les dije era cierto acerca de mi esposa. Y los amigos comenzaron a reaccionar y al ver que la esposa en verdad había sido amable, uno le dijo: no puedo creer cómo tratas a tu esposa, la manera en que la tratas y la desprecias. Y se levantó de la mesa y se fue. Y los otros amigos comenzaron a hacer lo mismo. Esa misma noche, este esposo comenzó a ser convencido de su pecado. Y comenzó a ver la maldad que le había hecho a su esposa durante tanto tiempo, a pesar de todo lo que ella hacía por él.
Y en ese momento el Señor le convenció de su pecado, le salvó, subió al cuarto y le pidió perdón a su esposa por todo lo que le había hecho. Cuando ustedes escuchan una ilustración como esta, ustedes podrían decir, es imposible que una mujer viva en ese nivel, en ese estándar. Es imposible, no se puede. Y de nuevo, la respuesta de Jesús, lo único que necesitas es la fe como un grano de mostaza. Lo único que necesitas es creer, es depender. Esto para las mujeres y obviamente para todos nosotros. La solución aquí no es repetirnos si se puede. Esa no es la conclusión del mensaje. La conclusión del mensaje es no se puede. Y cuando decimos no se puede, nos vemos obligados a venir a Dios para que nos ayude, como los discípulos. Ayúdanos porque no podemos. Entonces Él nos ayuda y nos damos cuenta que por la gracia de Él somos capaces de obedecer. Y solo los que hacen esto son los humildes, los que se reconocen insuficientes. Qué gran beneficio de ser humilde, tener la capacidad de vivir esta vida, de tener esta fe, solo los que reconocen su insuficiencia. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos meditar una vez más en tu palabra y en este pasaje de la Escritura. Haznos como los discípulos, tan honestos y sinceros como ellos. Ayúdanos a reconocer que nuestra fe está llena de dudas y es una fe débil y que a menudo necesitamos venir a ti una y otra vez. Y que venimos a ti con la confianza de que tú cumples lo que has prometido. De que tú eres este tipo de Dios del que David dice en el Salmo, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. No hay el peligro potencial de que nuestro Dios se duerma y por tanto nosotros nos veamos solos luchando en esta vida. Tú, oh Padre, has revelado que no duermes ni descansas velando por el cuidado de tus hijos y por nuestra obediencia a tus mandatos. Danos la capacidad de obedecerte. Reconocemos nuestra insuficiencia, reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad de tu ayuda. Que tu gracia abra este canal que es la fe para que nos des todas estas virtudes que necesitamos mostrar en la vida cristiana, para ser fieles hijos tuyos, para llevar fruto espiritual y para impactar la vida de otros alrededor de nosotros. Esa es nuestra petición, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a despedirnos esta tarde con una oración. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de tener comunión aquí en la iglesia. Ahora rogamos, Señor, que tu bendición continúe al tener más comunión con nuestros hermanos y en nuestro regreso a casa y el inicio de una nueva semana. Rogamos que tus principios permanezcan en nosotros, Señor, por la obra de tu Espíritu y tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.